Hola, bienvenidos a un nuevo video. Si estás acá es porque te interesa aprender o empezar a aprender a programar, ya sea por curiosidad personal o porque querés iniciar una nueva carrera. Si ese es el caso, antes de empezar te recomiendo dos videos en particular. Tengo varios videos acerca de programación, pero aprende a programar en 8 minutos, que lo voy a dejar acá arriba. Es un buen video que te explica los conceptos básicos de programación. Y también yo estudio ingeniería en computación y tengo un video que te muestra el primer semestre, donde ahí ves las materias fundamentales y ahí puedes ir y aprender vos más profundamente cada materia, cada concepto. En este caso voy a explicar, según mi punto de vista, cuál es el mejor lenguaje de programación para aprender a programar. Es un poco complicado, es un poco confuso, pero voy a tratar de hacerlo lo más consistente y lo más al punto posible. Antes de comenzar y meterme bien a explicar cuál sería el mejor lenguaje, quisiera hacer una analogía con respecto a guitarras. Yo toco la guitarra. Cuando me pregunté qué lenguaje aprender primero, siempre me surgió este paralelismo entre yo, cuando quería comprarme una guitarra y tenía algo de plata, hablaba con mis amigos, decía ¿qué guitarra me puedo comprar? Y todos me decían y no sé, y depende de qué música querés tocar, depende del estilo, depende si querés tocar afuera o en tu casa. Y al final terminás teniendo más preguntas que respuestas cuando preguntás qué guitarra comprarme al principio. Lo mismo con lenguaje de programación. Todos los videos que he visto, o la mayoría, hablan un montón acerca de depende. Así que para gente impaciente como yo, voy a ir al punto. El mejor lenguaje de programación es C++ para aprender a programar. Voy a justificarlo y voy a empezar a hablar de todos esos dependes, y en cada punto voy a explicar por qué en cada depende para mí siempre C++ es la opción número 1. Así que ahora sí, vamos a ello. Voy a tocar dos puntos que son quizás un poco más aburridos y dejar el tercero para lo más entretenido, digamos. El primer punto sería, cuando hablamos de lenguaje de programación, existen distintos niveles. Se le llama lenguaje de programación de alto nivel o de bajo nivel, y esto se refiere a qué tan cerca del hardware está el lenguaje. Para poner un ejemplo, el lenguaje a nivel más bajo sería Assembly Language, se dice en inglés. Ese lenguaje es extremadamente complejo y directamente se programa el hardware de una manera extremadamente cerca. No les recomiendo que aprendan este lenguaje, si bien hay mucho trabajo, es más para la gente que trabaja en ingeniería en hardware o ingenieros electrónicos. Pero bueno, partiendo de ahí, hay un montón de lenguajes que son de más alto nivel, que se alejan mucho del hardware. Y por ejemplo, los lenguajes más de diseños de front-end, como CSS o HTML, diría que están muy lejos del hardware. Y a niveles de conocimiento, un programador que programa en Assembly va a tener un conocimiento de programación y un conocimiento porque al fin y al cabo programar un lenguaje es controlar el hardware. Estás haciendo que la computadora, los circuitos, la placa madre hagan cosas. Entonces un programador de bajo nivel tiene un conocimiento mucho más profundo de lo que está pasando en el hardware de lo que va a tener un programador que programa en CSS y que se dedica más que nada al diseño, en donde está escribiendo quizás líneas de código, pero la persona no tiene la más puta idea de lo que está pasando más atrás. Entonces, teniendo en cuenta este espectro que está mucho más focalizado en el conocimiento de la programación más que en lo laboral, digamos, C++ se para en una posición del medio, quizás un poquito hacia abajo. Entonces, si el primer enfoque que tenemos acerca de la programación es acerca de programar es en C++, uno va a tener un conocimiento un poquito más profundo acerca del hardware que alguien que empieza a programar directamente con un lenguaje de súper alto nivel. Hago un párrafo aparte. Si vos sos un diseñador y te interesa programar páginas web y lo único que te importa es el diseño y la parte visual, obviamente no pierdas tiempo, no estudies C++ y anda a estudiar CSS o HTML. Pero para tener un conocimiento más amplio, C++ me parece la opción indicada. El otro aspecto que es muy importante, hay dos formas de programar, digamos. Una se llama Functional Programming y la otra se llama programación orientada a objetos. Actualmente el mercado está liderado por lejos de programación orientada a objetos. La mayoría de los trabajos piden conocimientos en esto. Ya he hablado un poco en otros videos, pero el conocimiento de clases y sobre eso crear objetos. Así que si hablamos, el tercer punto es lo laboral, pero a la hora de focalizarse en algo que te dé un trabajo, que tenga una conexión directa con las empresas y el mundo laboral, obviamente irse a programación
programación orientada a objetos es la mejor opción. Y bueno, y ahí la mayoría de las lenguas son programación orientada a objetos, pero la más quizás, según mi punto de vista o mi experiencia, es Java o Java, no JavaScript. Ese lenguaje es exclusivamente orientado a objetos. Todo se hace declarando clases. Entonces, si te interesa ese aspecto, para mí Java sería el lenguaje por el cual yo utilizaría. Y a modo de consejo, de mostrar que también existe, está la programación funcional, que es una programación más académica y es mucho más completa y profunda y te da mucho más control. Y el lenguaje de programación en ese área yo diría que es Haskell, que es un lenguaje que no se utiliza tanto, no vas a conseguir tanto trabajo, pero a la gente que le interesa más, que tiene una mentalidad más matemática, esto es perfecto. Y también hay trabajo, aunque no parezca. Un buen ejemplo, criptomonedas en Blockchain Technology. Existe una moneda particular que se llama Cardano, que según mi punto de vista es una de las criptomonedas mejor creadas y con más futuro que hay, y está 100% programada en Haskell. Así que, perdón si lo pronuncio mal, pero eso también es un detalle. C++ tiene un poco de las dos. Obviamente que a la hora de la utilización de C++ es mucho más orientado a objetos, pero también es un lenguaje híbrido, tiene también parte de la otra. Así que ponerte un poco a programación funcional me parece algo muy útil y bueno para ser un programador un poco completo, digamos. Bueno, hablando del punto de vista quizás más importante, si pensamos pura y exclusivamente en conseguir un trabajo, en conseguirlo rápido y en que te paguen buen dinero, creo que hay dos lenguajes de programación por excelencia, que son Python y JavaScript. Python tiene una particularidad que es la lengua más fácil de aprender, es extremadamente fácil. Entonces, si ya intentaste programar y viste que era un poco complicado, Python es sumamente intuitivo. Para la gente que habla inglés es muy similar al inglés, para la gente que habla español es muy similar al español, y hay un montón de trabajos, es extremadamente versátil, tiene frameworks que son muy útiles para diseño web, para backend principalmente, pero también para data science. Es un lenguaje realmente muy bueno y yo diría que es la lengua en la cual todos deberían saberla y saberla bien. Vuelvo a C++ y lo voy a decir al final, pero empezar con C++ y terminar con Python me parece mucho mejor idea que empezar en Python. Y JavaScript es el lenguaje madre del diseño web, y el diseño web es donde más trabajos hay y es la parte que, digamos, gobierna la salida laboral de un software engineer. Así que JavaScript y los frameworks que tiene como Node.js y es extremadamente útil. Hay muchísimo trabajo con esas lenguas. Mucha gente empieza por ahí y según todos los videos que yo he visto recomiendan esas dos para empezar. Así que si sabes bien lo que querés hacer y te interesa conseguir un trabajo rápido, quizás sea buena idea empezar por ahí. Como conclusión final, para mí es difícil si no tenés conocimientos y no estás expuesto a programar de algún aspecto, saber exactamente lo que querés hacer es complicado. Y es muy probable que digas, bueno, yo quiero hacer esto, por ejemplo, quiero ser un front-end developer, empiezo a estudiar CSS. Lo más probable es que cuando empeces con más información y te termine gustando algo que quizás no conocías, entonces teniendo en cuenta eso, para mí decir, quiero empezar a programar, me dedico la mitad de mi tiempo a C++, que quizás sea un poco más difícil, pero el conocimiento que vas a tener es muchísimo más grande que tendrías si empezaras con Python, y dedicarle la mitad del tiempo al lenguaje y la otra mitad a estudiar qué se puede hacer proyectos, fijarse qué tipos de trabajo y investigar en el futuro, y de ahí migrar desde C++ hacia el lugar que quieres ir. Porque si empezás a estudiar Python y después de Python querés irte a otra lengua, porque no hay ningún ingeniero en software que sepa solamente una lengua, tenés que saber más de una. Entonces, desde Python como lengua principal, moverte hacia otra lengua va a ser mucho más difícil esa transición que desde C++ moverte a cualquier lengua. Hay que recordar que Python está escrito en C++, JavaScript está escrito en C++. C++ es una lengua muy básica. Entonces, no estoy diciendo que C++ te va a dar el trabajo de tu vida y vas a ser millonario y vas a salir a ser un programador directamente. No, a lo que me refiero es al conocimiento que se adquiere estudiando C++. Eso para mí es invaluable, así que por eso las recomiendo. Pero obviamente tener en cuenta todo lo otro que dije, también muy importante. Pero concluyendo, C++. Muchas gracias por haber visto el video, espero que te haya gustado y que hayas encontrado valor en lo que viste. Como siempre, suscribirse es muy importante, recomendar el video, compartirlo con alguien que tenga dudas con qué lenguaje de programación empezar, y como siempre, nos vemos la próxima.